Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer la escritura desde el versículo 23 hasta el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro. Vamos a comenzar esta segunda o tercera parte del servicio leyendo Primera de Pedro, capítulo 1. Es una porción de la Escritura muy conocida, muy leída a través de los siglos de la Iglesia, aunque toda la palabra ha sido leída por los siglos de la Iglesia. Esta es una parte muy especial, así que lea conmigo desde el versículo 23, siendo renacidos. Paremos allí un segundito, porque no dice siendo nacidos. Y aquí Pedro evoca aquel pasaje del Evangelio allá en Juan, capítulo 3. ¿Recuerdan cuando le dice a Nicodemo, os es necesario qué? Nacer de nuevo? Es hermoso y es lindo estudiar a profundidad. He tenido que vivir varias etapas en mi ámbito académico teológico del Nuevo Testamento y es de las cosas que más me fascina. Y es muy lindo ver cómo Pedro, Juan, Pablo no se apartan de la enseñanza del Evangelio, de la enseñanza de Jesús. Lo único que hacen es amplificarla. ¿Me entiende? Es decir, esta canción que está sonando de fondo no cambia y no es alterada por el hecho de amplificarla. Simplemente se escucha más ¿qué? Más fuerte. Pero por más de que yo le baje, sigue siendo ¿qué? La misma canción. Entonces, lo que hacen ellos es simplemente amplificar el Evangelio, y Pedro no está diciendo una cosa más o algo diferente a lo que el Señor ya les había enseñado, siendo ¿qué? Renacidos, es decir, es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué habla de renacer? Porque entendemos que ya tuvimos un primer nacimiento, un nacimiento físico, un nacimiento a través de un proceso biológico. Y aún dentro de ese proceso biológico, el Salmo 139 nos dice que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. O sea que aún ese primer nacimiento es un propósito de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Así lo creemos. Yo no sé si usted todavía cree que usted fue decisión de un hombre y una mujer, si usted cree que usted fue decisión, ¿sí?, de un error en la cuenta. No. Los cristianos entendemos y sabemos, a la luz de su palabra, que Dios nos pensó, te pensó antes inclusive de que tus padres se conocieran. Ya Él te había pensado. Ya Él tenía un plan y un propósito para traerte en este mundo. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea, de lo cual estamos hablando y meditando en esta segunda parte de esta miniserie que estamos trabajando? ¿Cuál es tu tarea? Descubrir y ejecutar ese llamado y ese propósito. Yo no sé si usted no ha caído en cuenta que un día tendrás que ir al juicio todos y un día tendremos que dar cuentas. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios? Señor, ¿cómo me viste ahí con toda la cuenta en el banco que tenía? ¿Cómo me viste ahí? ¿Cómo trabajé y monté ese emporio, esa empresa? ¿Cómo me...? No, hermano. El Señor en su palabra es claro, que todo lo que usted haga en este mundo es efímero, es temporal. ¿Me está entendiendo?
No se preocupen que ese es el que le da internet a este. Hay que bajarle. El Señor dice, trabajen no por la comida que ¿qué? Que perece, sino por la comida que a vida eterna ¿qué? Permanece. Ahora, trabajen, monte empresas, mejore sus condiciones, porque la Biblia dice, el que no trabaja, que no. O sea, hágalo, estudie, trabaje, esfuércese, pero no dañe las prioridades. Amén. Hay prioridades. Y la prioridad es descubrir nuestro propósito y vivir bajo ese propósito. Entonces, la pregunta es, ¿conoces cuál es el propósito de Dios para tu vida? Como dicen por ahí, ¿trabajas para comer y comes para trabajar? ¿Ese es el ciclo de tu vida? Bueno, pues si ese es el ciclo de su vida, pues a usted nada lo diferencia de lo que hacen también los animales. ¿Ellos también hacen eso? Pero Dios nos ha dado una labor mucho más especial, y es latir al ritmo del propósito de Dios para mí. Por eso la pregunta de Pablo en Hechos 9, cuando él se encuentra con el Señor, ¿qué es lo primero que Pablo le pregunta al Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pablo lo primero que hace al encontrarse con Jesús es, yo nací para cumplir tu propósito. ¿Qué quieres que, a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Con todo lo que me has dado, con mi empresa, con mi familia, con mis hijos, con mis habilidades. ¿Qué quieres que yo haga para ti, Señor? Para tu reino, para tu iglesia. ¿Qué huella quieres que deje? Ese es el propósito. Y eso es lo que estamos trabajando y estudiando. Así que, ¿siendo qué? Renacidos. Ese nacimiento espiritual en Cristo, no de simiente ¿qué? Corruptible, es decir, física, que se corroe, que se gasta, que se envejece, no, sino de incorruptible, porque el nuevo nacimiento no se envejece, el nuevo nacimiento no se enferma, el nuevo nacimiento no le salen canas, el nuevo nacimiento no pierde fuerza. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento es eterno. Trasciende lo físico. Por eso, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Mi hijo, ¿quieres vida eterna? ¿Quieres encontrarte conmigo? ¿Quieres ir al reino de los cielos? Tienes que ¿qué? Tienes que nacer de nuevo. Porque este estuche se quedará aquí. Se lo comerán los gusanos. Pero lo que realmente trasciende es aquello que hayamos invertido en lo que es eterno. Versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Oiga, el versículo 24 es el resumen más pequeño que puede la Biblia hacer de nuestra vida. ¿Qué es la vida del hombre? Lea el versículo 24. ¿Qué es nuestra vida en este mundo? ¿Qué es nuestra vida aquí en la tierra? Toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre, todo lo que alcances aquí, todo lo que logres aquí, toda la gloria que logres acumular aquí, ¿qué va a pasar? Toda la gloria del hombre, como la flor de la hierba, un día ¿qué? Se secará y un día ¿qué? Se caerá. Pero ¿qué es lo que nunca se cae, nunca termina y es eterno? Dice el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he anunciada. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Deseen como niños, ¿qué? Recién nacidos. La leche espiritual no adulterada.
Si usted no ha tenido la oportunidad, le invito para que la tenga, de ver a un bebé llorar. ¿Cuál llorar? Desgarrarse cuando tiene hambre. Solamente dese la oportunidad, si usted no ha tenido hijos, de ver cómo un niño se desespera por la leche materna, por alimentarse. Ahora viene una pregunta. ¿Usted es así con la leche espiritual? ¿O lo tienen que traer a la iglesia para comer la leche espiritual obligado, obligada? Llega el domingo, toca ir a la iglesia. Ok, usted no ha nacido de nuevo. Perdóneme. Yo no puedo mentir. Si yo miento en el púlpito, estaría yo haciendo el mayor acto de sacrilegio delante del Señor frente a mi llamado y a lo que Dios me ha llamado, hermanos. Pero alguien que ha nacido de nuevo, para lo único que vive es para desear, Señor, háblame, muéstrame, quiero escucharte, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué tienes hoy para mí? Yo quiero ir a recibir tu bendición, yo quiero ir a la iglesia porque quiero escucharte. ¿Qué hay, Señor, en mí que debo cambiar? Eso es desear. Como un niño recién nacido, ¿la qué? La leche espiritual. Si usted no se sienta cada 8 días con ese anhelo, entonces algo está pasando. O usted no ha nacido de nuevo, o usted tiene un problema de atrofio espiritual. Usted es un niño que no quiere crecer. Posiblemente lleno de información por años y acumulada, pero no quieres crecer. Deseen como niños ¿qué? Recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿De qué leche está hablando? De la palabra del Señor. Para que por ella, a través de ella, por medio de ella, aparece la palabra que venimos estudiando. ¿Cuál es? Si están leyendo, hermanos, a la iglesia venimos a leer la Biblia. Sea en el celular o si usted no tiene ni celular ni Biblia, pues el que está a su lado. Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Y aparece la palabra que nos tiene ocupados en estos sermones, que es crezcáis. Si no hay crecimiento, hay decrecimiento. Nunca hay un punto medio. No hay nunca un punto estancado. Así que, hermanos amados, venimos estudiando la visión bíblica. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Cierre sus ojos ahí donde está, Padre amado. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tú operes un nuevo nacimiento en mi corazón, Señor. Para que tú abras nuestros ojos espirituales y que tu Espíritu Santo sople vida en esta mañana, en cada corazón, en cada mente de los que estamos aquí, Señor. Padre, que tu palabra cumpla el propósito de escanearnos, de examinarnos, de hacer un TAC, un examen, para que tu Espíritu nos pueda revelar qué hay en nuestra vida que todavía no está bajo tu control, bajo tu señorío, Señor. Porque si hemos llegado a orar que tú eres nuestro Señor, permítenos en esta hora, Señor, que tu palabra nos gobierne, cambie todo hábito de nuestra carne y lo convierta y lo perfeccione a la luz de tu palabra, Señor.
Que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee de cada corazón en cada vida y nos permita, Señor, entender tu palabra, comprender tu palabra, escuchar tu palabra, atender a tu palabra, guardar tu palabra. Y que no seamos, como dice la carta de Santiago, no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Es allí donde el crecimiento opera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La visión bíblica, Hebreos 12:2. Puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe. La visión entonces se da es cuando yo miro la cruz. No estamos predicando la visión suya, la visión de lo que usted quiere lograr, de sus metas. No. ¿Cuál es la visión bíblica? La única visión bíblica que existe es mirar la cruz, mirar a Jesús. ¿Amén? Así que, si ustedes notan y mira hacia el televisor, usted se va a dar cuenta que hay alguien con unos ¿qué? Con unos binoculares. La visión siempre va a estar enfocada en lo que yo quiero alcanzar, en lo que yo quiero lograr. Y le aseguro que si fuéramos un lugar donde estimularíamos todo lo que el mundo da, seguramente usted tendría una sonrisa, porque entonces Dios te va a dar. Pero cuando se trata de la visión que Dios tiene para nosotros, no, en serio. Se trata de Dios, ¿no? Hay que tratarse de mí. De lo que yo quiero, de lo que yo sueño, de lo que yo anhelo. No, eso se llama humanismo. Y está muy metido en las iglesias. Un hijo de Dios se rinde a la visión de Dios. Amén. La pregunta de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Dios no es un accesorio, un medio que usamos para alcanzar lo que nosotros queremos, no. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña hombres que lo dieron todo por alcanzar los propósitos y los mandamientos de Dios. Amén. Al menos eso es lo que yo veo. Así que creo yo, hermanos, que no tenemos opción, no hay otra. No podemos predicar otra cosa. Así que la visión, crecer. ¿Qué significa crecer? Proceso y movimiento. No hay movimiento, no hay proceso, no hay crecimiento. ¿Está entendiendo? Crecer significa moverse. Crecer significa proceso. La psicología, en un momento de la historia, a través de unas personas, trajo a la luz algo que se llama etapas de desarrollo. Y esas etapas de desarrollo simplemente son características propias de determinada edad. Entonces tenemos la infancia temprana, la infancia tardía, la adolescencia. Solamente que cuando usted lea estos libros no va a encontrar la adultecencia. Hay que actualizarlo. Pero son etapas de desarrollo, procesos. Crecer significa atravesar un ¿qué? Un proceso. Crecer significa moverse. Y no importa qué edad tenga usted, no importa cuántos años haya pasado en la iglesia, usted hoy tiene que estar moviéndose, tiene que estar creciendo, porque el que no crece decrece. Y hay un pasaje hermoso que creo que lo vamos a tener más adelante, donde Pablo dice, ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo, proceso, movimiento, a la meta del supremo llamado que es Cristo. Así que Pablo, ya en sus últimas, antes de ser decapitado, nos muestra y ejemplifica a la luz del Espíritu Santo que nuestra vida, independientemente de cuántos años hayas pasado en la iglesia, tiene que seguir en constante ¿qué?
movimiento y crecimiento. Porque Pablo dice, desechando lo que queda, ¿qué? Atrás. ¿Lo han leído? Hermano, ¿ustedes leen la Biblia? ¿Lo han leído? Desechando lo que queda atrás, es decir, ya lo que usted hizo hace 5 años y levantó, qué tremendo ministerio en la iglesia. Ya, allá quedó. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué ministerio vas a levantar? ¿Qué propósito de Dios vas a alcanzar hoy? Porque desechando lo que queda atrás, miro hacia dónde, hacia la cruz y continúo. ¿Qué hay en mí hoy que necesitas que haga, Señor? ¿Qué hay en mí hoy que necesitas que yo cumpla? Esa es la vida del cristiano, hermanos. Crecer significa ¿qué? Proceso y movimiento. Y esto lo único que hace es ejemplificar de que en ti hay vida. Hermanos, perdónenme lo que les voy a decir, pero es una triste realidad. Hoy tenemos iglesias donde no hay vida, donde creen que ser cristiano es levantarse un domingo, ir a la iglesia, sentarse, escuchar un sermón, irse para la casa y hacer eso todos los domingos hasta que el Señor nos recoja. No hay vida, no hay movimiento, no hay desafío. Porque cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes a sentarte a escuchar un sermón. Tú vienes a encontrarte con el hermano, a saludar al hermano, a vivir la fe con los hermanos. Y cada día vives tu fe. Así que si hay crecimiento es porque hay vida. Déjame ver crecimiento en tu vida y eso quiere decir que en ti está la vida. Porque si no hay movimiento es porque estás ¿qué? Muerto. Hay muerte. Algo que no se mueve está inerte, está muerto. Así que hermanos, no importa si usted se está moviendo como pingüino hacia el Señor, pero se está moviendo. Es más, no importa si usted no mueve sus pies, pero mueve su cuerpo, se está moviendo. Lo importante es estar en movimiento. Pero si usted pasó una semana y no hubo movimiento, no hubo intimidad con el Señor, no hubo un oído atento, Señor, háblame, entonces no te acostumbres a eso, porque entonces no vas a crecer. Y algo que no crece se atrofia. Y espiritualmente también pasa lo mismo. Lea conmigo, no hay movimiento, no hay proceso, no hay crecimiento. Conclusión, estás muerto, no hay vida, no has resucitado. No has nacido de nuevo, todavía estás en tus pecados. Vaya a Efesios capítulo 2. Pero hermano, yo no le estoy hablando a usted. Estamos hablando de aquellos que en su vida no hay fruto, no hay crecimiento. Si no predicamos esto, nos vamos a convertir en una iglesia muerta. Y una iglesia muerta carece del Espíritu Santo y de Cristo. Así que no podemos permitirnos eso. Por eso tenemos que estar en constante ¿qué? Movimiento, crecimiento, actividad. Jóvenes, somos unos. Aquí donde haya oportunidad de ¿qué? De crecer, de avanzar en la fe. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Y Él os dio ¿qué? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos ¿qué? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay una diferencia marcada. Yo no sé si usted no la quiere ver, pero si usted está leyendo de manera honesta, usted va a entender que el Señor aquí está hablando de los hijos de desobediencia que están operados por la carne,
por su propia voluntad. Es más, también habla de Satanás como dueño y amo de esa vida, pero luego dice, pero ustedes ya no son ¿qué? Así. Es muy fácil en la iglesia entender esto, hermanos. Y es muy fácil poder decir, hermanos, que si usted sigue bajo la voluntad de su carne, yo le invito para que agache su rostro y le diga al Señor, Señor, dame vida, porque estoy muerto. No hay vida en mí, no he nacido de nuevo. Porque si mañana mueres, te vas a morir en tus pecados. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con aquel que muere sin Cristo? Romanos 8:1, condenación eterna. Porque la única manera de decidir nuestra eternidad es mientras haya aire en nuestros pulmones. Esto es demasiado importante, hermanos. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿aún qué? Estando muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, anduviésemos en Cristo. Allí hay una diferencia marcada. En Cristo hay vida. ¿Por qué hay vida en un río? Ahora, ¿por qué el mar muerto está muerto? Un río que está estancado no es río, se llama lago. Porque la característica de un río es que fluye, tiene corriente, es alimentado y alimenta. Escuche eso, es alimentado y ¿qué? Y alimenta. Esa es la función de un río, es alimentado y alimenta. ¿Por qué el mar muerto está muerto? No fue porque le colocaron ese nombre, no. Si usted busca un video en YouTube acerca del mar muerto, usted se va a dar cuenta que está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque en ese mar no hay vida, no hay peces, no hay ningún ser vivo. Porque la acumulación de sodio, de sal es tan alta que no existe vida en este mar. Y este mar es un mar estancado, recibe del mar de Galilea, pero no le da a nadie. Y eso pasa con los cristianos que no crecen y no se mueven. Recibe servicio, recibe culto, recibe palabra, el Señor le habla, y así se la pasan todos los años, pero no dan, no sirven, no enseñan, no ejemplifican la vida cristiana de dar, y se terminan ¿qué? Muriendo espiritualmente. Probablemente con vida eterna, pero secos. Porque se acostumbraron solamente a acumular información. Nunca están pensando en qué puedo hacer en la iglesia para servir a otros, para hacer que Dios siga cumpliendo su propósito con otros. Bueno, y algunos de estos solamente vienen a mirar en dónde te equivocas, qué palabra mal usas, estar pendiente de la silla, y no pendientes de cada quien en su propio ¿qué? Crecimiento. Así que rápidamente esto ya lo vimos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que crezcamos, que nos desarrollemos, que cambiemos, que nos transformemos. Así que la Biblia y el propósito de Dios nunca está en que acumulemos información, sino transformación. Si esa información no te está transformando, entonces no hay vida. Y lastimosamente, muchas iglesias
muchos cristianos acumulan por años, ¿qué? Información. Por eso la Biblia, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. A mí no me hable ni de teología, ni de que usted sabe mucho, ni que usted tiene cursos, que usted hizo curso, recurso, contracurso, volvámonos a cursar. Si yo no veo a Cristo a través de usted, si eso que usted tiene en su cabeza, usted no lo encarna en su vida, usted no tiene evangelio, usted tiene información del evangelio. Y le voy a dar una noticia, el evangelio no es un mensaje. Muchos cristianos tienen el mensaje del evangelio, pero resulta que el evangelio no es un mensaje. ¿Sabe qué es el evangelio? El evangelio es una persona. El evangelio es Cristo. Así que no me hable del evangelio, muéstreme el evangelio. No me hable que Cristo dice que debemos amar a los enemigos. Déjame ver que tú estás amando a aquellos que no te hacen el bien, que prefieren el mal para ti. Déjame ver eso y estarás mostrando ¿a quién? A Cristo. Y miren lo interesante. Hebreos capítulo 4, lo vimos hace 15 días. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra. ¿Qué decíamos hace 15 días? Que la palabra de Dios cumple el propósito de cortar y arrancar lo que no es de Dios en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, si usted viene a la iglesia y realmente usted escucha un sermón predicado por la palabra, perdóneme, a la luz de Hebreos 4 a usted le tiene que doler. A usted le tiene que doler. Pero hemos creado iglesias humanistas donde venimos a la iglesia a que nos consientan. No, yo salí de la iglesia mal. Voy a buscar otra iglesia. Otra iglesia que el pastor hable de mi bendición, de mí. No, hermanos, en la iglesia se tiene que hablar de Cristo y de lo que Él quiere hacer en tu vida y de lo que está mal en nosotros. No hay otra manera de ir a la cruz si no crucificamos nuestra carne. ¿Amén? ¿Está conmigo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Así que perdóneme, si usted todavía tiene paciencia, tolerancia, que yo vaya a cambiar algún día, le agradezco mucho por su paciencia conmigo. Pero no vamos a cambiar. Porque si el evangelio no duele, entonces la palabra no está operando. La palabra no está cortando. La palabra no está penetrando. Porque la única manera de sanar el cáncer del pecado en nosotros es con una cirugía que el Señor hace en nuestro corazón. Amén. El Espíritu Santo es el cirujano que entra cada 8 días, cada día en tu casa y opera. ¿Qué está operando Dios hoy? ¿Qué está operando en tu vida Dios? ¿Te duele? ¿Estás rechazando? ¿Pusiste mecanismo de defensa? ¿Estás ya luchando ahí en tu mente con el Señor? ¡Qué tremendo! Eso es lo que hablábamos. Y hablábamos acerca de 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, amén. No parte de ella toda, Romanos 12, que nos dice, para que seamos transformados. Y luego aparecen 3 versículos hermosos a la luz de esta visión bíblica. Lucas 2:52, ¿qué dice? Que Jesús, ¿qué? Crecía. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:2? Que lo acabamos de leer. Crezcáis. ¿Y qué dice Efesios 4:13 al 15? Crezcamos en todo aquel. Así que, perdóneme, no es mi opinión. Un sermón en la iglesia no es la opinión de un pastor. No es la opinión de un predicador. Es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios enseña que nuestra vida debe estar en constante crecimiento. Crecimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces hacemos una pregunta. ¿Hay jubilación en la fe? Ya tienes 40 años de estar en la iglesia, ya estás cansado. Ya tengo que jubilarme. ¿Ya qué más voy a hacer en la iglesia? Ya lo hice todo. ¡Wow! No, pues Pablo come chito al lado suyo. ¡Wow! Pues entonces venga y enséñenos Cristo del Carmen. ¿Qué es el Cristo? Porque
Porque si Pablo dice, todavía no pretendo haber lo que alcanzado, sino que cada día, sin importar la edad, tengo que continuar buscándolo, buscando su propósito. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Seguramente Dios te usó en un momento de tu vida, ahora te quiere usar en otro momento de tu vida. Así que no hay jubilación, hermanos, qué pena darles esa mala noticia. No hay jubilación para el llamado de Dios. ¿Por qué las personas no crecen? Aquí quedamos. ¿Por qué las personas no crecen? Y vamos solamente a ver el primer punto de 3, porque no saben dónde están. Una persona no crece porque no sabe dónde está. ¿Qué hace un papá, una mamá, cuando sus hijos están creciendo? Ellos necesitan ir a un punto de referencia, es decir, llevarlo a un pediatra para que el pediatra, a través de todas sus escalas, a través de la ciencia, pueda determinar en dónde está tu hijo. ¿Sí o no? Y entonces el pediatra te dice, mijo, el muchacho está desnutrido. ¿Qué? Pero si yo le embuto comida todo el tiempo, está desnutrido. Solamente cuando yo tengo un punto de referencia es que puedo saber dónde estoy. Y a través de ese dónde está, tú puedes realizar tareas para ubicarte y saber a dónde tienes que ir. Así que entonces, ¿y ahora qué hago, doctor? Bueno, tienes que hacer esto y esto y esto. Si el médico no te dice dónde está tu hijo en su crecimiento y desarrollo, pues entonces tú no vas a tener herramientas ni elementos para poder avanzar. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Mi hija Gabriela tenía un mes, qué sé yo, y estaba mi esposa toda preocupada porque la niña estaba chiquita. Pues yo no sé cuántos meses. Y entonces llegamos ahí a pediatra. Y el médico, ¿cuánto pesa? Ella sabe. ¿Cuánto mide? Pregúntele a ella. Ese es nuestro papel, ¿no? Ahí el médico, es nuestro papel. Y entonces ella ahí toda linda, porque mi esposa es linda. Ella, toda preocupada. Doctor, es que yo veo a mi hija muy chiquita. ¿Sí está bien? Y entonces el doctor la mira. Y me gusta recordar esto porque me da risa. Yo estaba allí. Ella la mira, nos mira. ¿Cuál la mira? Nos mira. Y nos dice algo como, ¿y es que ustedes nos están viendo? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Y de verdad, no, él no se estaba burlando de nosotros, aunque a mi esposa le tocó retenerme por un momento. No, mentiras, no. Él no se estaba burlando de nosotros, nos estaba haciendo entender el lugar donde nosotros estamos. O sea, estábamos en un lugar totalmente desubicado, no entendíamos dónde estábamos. Y cuando el doctorcito nos midió con los ojos, pues dijo, ¿qué esperan? Y de verdad, ¿qué esperábamos? Ya mi esposa, Gabriela la vara, pues ahí. Y ahora la ven con 21 años y sigue igual. Pobrecita, mi hija chiquita. Pero pues, ¿de dónde va a coger? ¿Ven? Ese dónde estás no solamente implica una ubicación física y geográfica, sino dónde estás en relación con su palabra, con su llamado. ¿Dónde estás? ¿Por qué las personas no crecen? Porque no saben dónde están en su proceso de crecimiento. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la ruta de la visión entre el lugar donde estoy y el lugar donde quiero llegar en Cristo? ¿En dónde me encuentro? ¿En dónde estoy? Quienes acostumbran a encontrarse con personas que se pierden todo el tiempo. Yo a mi esposa no la puedo dejar en un centro comercial que no conoce porque se pierde. Y en estos días nos pasó, bueno, constantemente nos pasa. Y me toca hacerle una pregunta. Dime dónde
estás? ¿Qué ves al frente? ¿Qué hay al frente? ¿Qué hay a un lado? Gracias a Dios no me salió como algunas, no de aquí, que responden a esa pregunta. Estoy al frente de un señor que está pasando y un perrito que... y no llega nadie. Pero bueno, ahí ya uno logra ubicarse. Ah, bueno, ya sé dónde estás. Entonces, cuando yo ya sé dónde estás, te puedo indicar el lugar donde deberías estar. ¿Me sigue? Y que, por favor, sígame ya porque no quiero seguir poniendo más en ridículo a mi familia. Ya es suficiente. Así que espero que ya me siga porque ya no más. ¿Dónde estás? Y fue la pregunta que el Señor le hizo a Adán en la caída. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, Génesis 3, 8, 9, en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta que el Señor continúa haciéndonos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Dónde estás? Hace 8 días hablábamos de ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, mamá? Hoy hablamos ya es del contexto de nuestro crecimiento hacia la cruz y la pregunta es, ¿dónde estás? Y hay algunos que están perdidos, no saben dónde están en relación con Dios y Cristo. Y esta es una pregunta, hermanos, que nos ha llevado a darle una respuesta, aún como iglesia. Primero, Dios no nos deja perdidos. Amén. Él va por nosotros. Y si hay algo que nos enseña Génesis, es que la pregunta que Dios le hizo a Adán simplemente era una pregunta que Dios le quería hacer a Adán para que él entrara en conciencia y se diera cuenta el error, la distancia que había generado, el hueco, el pozo que había cavado entre la relación de Dios y él. ¿Me está entendiendo? Por esa razón, pero Dios nunca los dejó solos. Y eso es hermoso, porque Dios, a pesar de que no sabemos dónde estamos, Dios no nos deja perdidos. Él va por nosotros, Él insiste, Él nos pregunta, Él quiere que respondamos, Él quiere que empecemos una búsqueda. A eso se le llama proceso, movimiento. ¿Estás buscando? ¿Estás en la búsqueda de lo que Dios tiene para ti, del propósito, de la visión que Dios quiere para ti? ¿O estás en tus asuntos, en cómo vas a hacer crecer la iglesia? ¿Y tú, y tu familia, y tu fe, y Cristo? Es muy triste que a veces salimos de la iglesia y pensamos que tenemos que quitarnos el traje de Cristo. Ya cumplí con el Señor, ahora sí que venga el mundo. No, hermanos, la pregunta sigue, ¿dónde estás? Y es responsabilidad nuestra responderla. Segundo, no busca ubicación. ¿Busca qué? Y está en amarillo, léalo por favor conmigo. ¿Busca qué? Continuidad, seguimiento, proceso, avance, crecimiento. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Que haya movimiento. Por eso nos pregunta, si Dios no le importara la ubicación que tenemos en Él, entonces Él no nos pregunta, no insiste. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y por qué para allá? Es para acá. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás en este momento en tu vida? Muchas personas, inclusive, le recomiendo que haga eso, buscan terapeutas, psicólogos, para poder entender en dónde están. ¿En qué momento de sus vidas están? Porque a veces estamos tan perdidos que no sabemos dónde están. Dentro de 8 días comenzamos la primera reunión de parejas, de nuestro ministerio de parejas. Y allí también tenemos que entrar a preguntarnos, tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en Cristo? ¿Dónde estamos en Dios? ¿Dónde estamos como pareja? ¿Dónde estamos? Es una pregunta demasiado poderosa que nos ayuda a encontrarnos. Al menos empezar una búsqueda,
al menos nos estimula, como dicen los costeños, nos puya, ¿sí? Cuando dice puya el burro, ¿qué significa puya el burro? Muévase, muévase, hágale. Vamos a llegar tarde, puye el burro. No la vaya a decir así a su esposo. ¿Dónde estás tú? Significa un lugar, una ruta, un proceso en relación con Dios. Lea eso, por favor, y no se vaya a ir sin al menos escribirlo o grabarlo en su mente. ¿Qué significa un lugar, una ruta, un proceso en relación con Dios? Dios siempre va a ser nuestro punto de referencia. Para usted poder ayudar a alguien a encontrar un lugar, una ruta, un destino, usted le tiene que dar un punto de referencia. Si usted no le da un punto de referencia a alguien, esa persona nunca va a encontrar el lugar a donde quiere ir. Nuestro punto de referencia es la cruz. ¿Cómo estás frente a la cruz? ¿Cómo estás frente al gran punto de referencia que Dios nos dejó? Por eso, una pregunta sanadora del propósito de Dios y del crecimiento es la pregunta de Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Tú te imaginas a Pablo, que Cristo está aquí y él mirando hacia otro lado? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué le diría el Señor? ¡Ey! Aquí estoy. El punto de referencia es clave. Y Pablo miró la cruz, miró a Jesús y le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Así que ya están entendiendo la visión hacia dónde va. ¿Cuál es mi visión? Este año, este mes, esta semana, este día. La visión es Cristo. Él es el punto de referencia. ¿A qué distancia estás de mi llamado, de mi propósito? Dice el Señor. El pastor, la iglesia, el equipo ministerial está llamado a ayudarte, a acompañarte y generar. La iglesia está llamada a generar todo para que tú estés caminando hacia la cruz, para que conozcas a Dios, a Cristo. Esa es la razón de la iglesia, el propósito de la iglesia. No hay otro lugar que sirva como vehículo. Entonces póngame atención. Es más, si fuera un poco más confianzudo, traería a alguien acá que me sirva de vehículo y me le monto a tuntún, pero no lo voy a hacer, imagínense. Pero si ese televisor es Cristo y esa es mi visión donde quiero llegar, mi destino, a la luz de Efesios 4, pues yo comienzo a caminar o busco un vehículo que me lleve ¿a dónde? Un medio que me lleve al lugar donde yo estoy. La iglesia es eso. Todos los planes, todas las rutas que genera la iglesia es para llevarte a destino. ¿Me está entendiendo? Es para llevarte al propósito de Dios. La iglesia no es el propósito de Dios. Algunos confunden eso. Por eso terminan estancados, heridos, maltratados, aburridos. Porque la iglesia no es el propósito de Dios. La iglesia es el vehículo, es el medio que Dios usa para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Cuando yo entiendo eso, yo entiendo que lo que yo hago en la iglesia no lo hago para la iglesia, lo hago como un medio para llegar ¿a quién? A Cristo. Y esto es hermoso, hermanos, y no pierda de vista esto, porque ese es el plan de la iglesia. Juan 17, 2, 3, ¿qué dice? Lea conmigo. Como les he dado potestad, como le has dado, es la oración de Jesús. De hecho, es su última oración con sus discípulos. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué dice Jesús que es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ven la visión? Jesús es claro cuando dice, al único lugar donde debes ir y caminar es hacia mí. Tu único propósito y llamado es conocerme a mí. Conocerlo. Ahora, sigamos escudriñando. Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis, ¿qué significa permanecer? Movimiento, caminar, proceso. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis qué? ¡Wow! Y aparece la palabra sublime, esa palabra que es ese moño que cierra el regalo y es discípulo. ¿Seréis verdaderamente qué?
alguien que tiene una visión bíblica, es un discípulo. ¿Qué hace un discípulo? ¿Qué hace un discípulo si no es caminar? Es un estudiante de Cristo, es alguien que quiere conocer a Cristo. Eso es un discípulo. Y en la iglesia tenemos discípulos y tenemos creyentes. ¿Un creyente puede ser discípulo? Sí, pero un discípulo no puede ser creyente. Un creyente es alguien que solamente ¿qué? Cree. Es más, aquí vimos un servicio donde, donde nos dimos cuenta que los demonios también creen. Así que entre su esposo y un demonio, no, mentira. Así que entre un demonio y un creyente no hay diferencia porque los dos creen. La Biblia dice que los demonios creen en Cristo y tiemblan. Arrepiéntanse. Ay, usted cree que... Gracias, Señor. Gracias. Señor, la próxima vez sacas una cola por aquí. A ver que si así es que creen. Entre un creyente y un demonio no hay diferencia. Todo mundo se jacta de llenar iglesias diciendo, yo creo en Cristo. Bueno, creer no es garantía de vida eterna. Creer no es garantía de conocerlo, porque un discípulo paga el precio, un discípulo mira la cruz, un discípulo renuncia, un discípulo sacrifica porque entiende que su mayor tesoro es ¿quién? Cristo. Un discípulo tiene el mundo como perdido y basura, como dice Pablo, porque su tesoro es Cristo. Un discípulo no deja que las cosas temporales de este mundo le quiten su visión. Hay que trabajar, sí. Hay que esforzarse, sí. Hay que sacar a los hijos adelante, sí. Hay que buscar mejores lugares, sí. Hay que buscar jubilación. Digamos que sí. Al menos en Colombia digamos que sí. Pero nunca pierde de vista, ¿qué? Su visión, la cruz, porque es un discípulo. Y un discípulo paga el precio de conocer, de escuchar al maestro, de seguir al maestro, de seguir las pisadas del maestro. El creyente es cómodo, se sienta en la silla, sírvame, téngame en una silla limpia, téngame en un compartir, un vasito, ¿sí? Que el piso esté bien trapeadito, bien organizadito, porque yo vengo a adorar al Señor, ¿sí? Que la música esté bien, que los instrumentos suenen bien, que no hayan voces desafinadas. Eso hace un creyente. Lo único que hace el creyente es pensar en Él y que todo en la iglesia se haga ¿para quién? Para Él. Pero un discípulo es un siervo, un discípulo es alguien que busca que otros estén bien para que puedan seguir sirviendo y amando al Señor. Hay una gran diferencia entre discípulo y creyente. ¿Y qué dice? ¿Seréis verdaderamente mis? Entonces, yo le quiero invitar, yo lo quiero retar, yo le quiero hacer un desafío. Busque en Google si la Biblia apunta hacia que un discípulo es creyente. Si la Biblia apunta a los creyentes, lo único que yo veo en la Biblia es discípulos. Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan creyentes. ¿Dice así? Llene la iglesia de creyentes. No, la iglesia debe estar llena ¿de qué? De discípulos en formación. ¿Dónde estás, discípulo? ¿En qué parte del proceso de Dios estás, discípulo? ¿Eres un discípulo? Yo no lo sé. Aquí no andamos, ahí entra un discípulo. No sé, pronto es un creyente. Aquí no andamos en esas. No andamos buscando quién es creyente y quién es discípulo. No. Cada quien responde a la pregunta, ¿dónde estás? ¿Te quieres quedar como un creyente? Hazlo.
te vamos a amar, te vamos a abrazar, vamos a tener una silla limpia para ti, vamos a tener papel higiénico en el baño para ti, vamos a tener una tortica para ti, un cafecito para ti. No te preocupes, ¿quieres seguir siendo creyente? Hazlo. Aquí no te vamos a rechazar, al contrario, te vamos a abrazar, te vamos a aceptar, vamos a tener un lugar especial para ti. Y vamos a orar para que un día te conviertas en un. Así que no te preocupes. Pero la iglesia no puede quedarse abrazando y sobando a los creyentes. La iglesia y el llamado de la iglesia y del pastor es formar ¿qué? Discípulos, llamar discípulos para que entren en un proceso de formación, porque hay una visión, hay que ir a la cruz. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Así que, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Cuál es nuestra visión? Y entonces aparece Mateo 28, que ya lo leímos, ya lo escuchamos, ya lo aprendimos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Sabe qué significa? Bautizar en griego, baptizo, sumergir. Bautizo es mucho más de una ceremonia de sumergir a alguien en agua. La palabra bautizar significa que el discípulo se sumerge en Cristo, se escudriña las cosas de Cristo, busca ser un mejor discípulo. Y le dice el 20, lea conmigo el 20. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿A qué debe dedicarse la iglesia? Enseñarles, ¿a quién? A los discípulos que obedezcan todas las cosas que Él ha mandado, y yo estaré con vosotros todos los días. La iglesia es un medio para que tú te desarrolles y conozcas a Cristo. Es decir, seas un discípulo. Hermanos amados, entonces, ya para terminar, de alguna manera hemos hecho un resumen de los últimos 6, 7, 8 meses de nuestra iglesia. Porque por allá en mayo, el Señor empezó a inquietarnos, empezó a inquietarme. ¿Qué está pasando en la Ibre? Y yo empecé a preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No sé dónde están. Y eso es grave. Y empezamos a orar y empezamos a mandar mensajes a ustedes. Hermanos, ayúdenos a orar. El Señor nos ha llevado a una nueva estructura. Tenemos que tener una nueva estructura. Las maneras en que hemos venido desarrollando el discipulado no ha traído los resultados que esperamos como iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? Y eso nos llevó entonces a una búsqueda, a preguntarle al Señor, a orar. Señor, nos has llamado a formar discípulos, a enseñar, a llevarlos a la cruz. La iglesia es el medio para eso. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la estructura que necesitamos para poder ser obedientes a ti? Ay, entonces no, entonces todos estos años, no, mis hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama proceso. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe lo mismo que sabe ahora hace 10 años de su profesión o de su vocación? ¿Usted sabe lo mismo? ¿Lo sabe hacer igual? No. A través de los años usted vive un proceso de mejora, vive un proceso de construcción. Ni su vida ni lo que usted hace, lo hace de la misma manera como lo hacía hace 10 años. Sus técnicas han mejorado, sus procesos han mejorado. Bueno, al menos eso esperamos. Porque si usted es el mismo de hace 10 años, usted es el mar muerto. Sí. Porque se espera que una persona en su alma, en su intelecto, en su vida esté en constante ¿qué? Movimiento. Y este mundo nos exige que cada semana tengamos que aprender algo nuevo, algo diferente. Entonces, venimos en un proceso de construcción y por esa razón es que la visión bíblica es crecer, convertirnos en discípulos. Y la iglesia tiene una gran responsabilidad porque es el medio para lograr eso.
para que ustedes se conviertan en discípulos ¿de quién? De Cristo. Y para eso tenemos que tener una estructura que en estos momentos no la tenemos. ¿Qué me tocó hacer? Orar. Algunos de ustedes me acompañaron, algunos de ustedes estuvieron pendientes, el equipo ministerial se unió. ¿Qué tenemos que hacer? Y empezamos a buscar respuestas, empezamos a buscar iglesias, empezamos a buscar y a hacer cosas que nos permitieran ver qué necesitamos nosotros como iglesia para generar una estructura y una ruta para llevar a los hijos de Dios. Miren allí, ahí están los hijos de Dios. Ahí está el hermano Fernando, después de una dieta bien estricta. ¿Sí o no? ¿Dónde está? Ahí está el hermano Adolfo, ahí está. Ahí estamos todos. ¿Y qué hace la iglesia con esa responsabilidad de los hijos de Dios? Pues la iglesia tiene que llevarlos, es un vehículo, es un bus colectivo, donde ustedes se montan para poder que todos lleguemos ¿a dónde? A Cristo. Pero yo quiero que usted ponga su mirada donde están las escaleras y hay unos pasos. Usted no puede llegar al escalón 10 si no pasa primero ¿por cuál? Y esa fue la gran pregunta con la que nos encontramos el año pasado. Todo el año 2025 fue un caos, aunque ustedes no se dieron cuenta. Pero para mí fue un caos. Y yo doy gracias a Dios por ese caos, porque es en el caos donde tú empiezas a buscar respuestas. ¿Qué hago, Señor? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Qué quieres hacer con nuestra iglesia en el 2026? Y empezamos a darnos cuenta que las maneras en que lo estábamos haciendo no traían los resultados que esperábamos a la luz de la Biblia. Y cuando tú no esperas, no tienes resultados, pues sería tonto seguir haciendo lo mismo. ¿Me está entendiendo? Porque si usted hace lo mismo, pues adivine qué va a pasar. Si usted siembra limones y luego espera que le salgan mangos, pues eso no va a pasar. ¿Usted quiere mangos? Pues cambie la semilla. Entonces se necesita un proceso, un escalón. Y cuando yo vi esa escalera, yo no sabía dónde está el hermano. ¿Dónde está el hermano? ¿Está en el primer piso? ¿Está en el segundo piso? ¿En dónde está? Y eso me llevó a que el mundo, las instituciones y todos están estructuradas de tal manera que tú puedes identificar dónde está él, dónde estás tú. En este proceso que estamos aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la iglesia tiene la responsabilidad de que usted sepa dónde estás. Si usted no sabe dónde está, usted pierde el rumbo, pierde el punto de referencia. Usted no sabe en qué escalón está. A la luz de conocer a Cristo y cumplir el propósito de ser un discípulo. Así que ahí está, sencillo. Mira, proceso, formación, crecimiento. Finalmente, esas tres palabras se resumen en una sola. ¿Cuál es? Discipulado, discípulos. Es que no podemos vivir para otra cosa sino ser discípulos de Cristo. Entonces, usted está aquí, allí, y ahí estamos todos, porque todos tenemos que tener un principio, un number one, un uno, no de uno, un uno. Allí estamos, y el Señor nos va llevando en una ruta espiritual, una ruta del discípulo, para podernos llevar aquí a Efesios 4:13. ¿Ven la banderita? ¿Ven la meta? Entonces yo le hago una pregunta, ¿en dónde estás tú? ¿Estás en el 1? ¿Estás en el 2? ¿Estás en la estación 3? ¿Estás en la estación 4? ¿En dónde estás? Hermanos amados, les he resumido, no sé cómo, de manera sobrenatural, en 5 o 10 minutos, lo que fue todo un caos en el año 2025. Pero que hoy, gracias a eso, podemos levantar el rostro y decir, Dios, tú estás con nosotros. Porque seguimos adelante buscando la voluntad de Dios para formar discípulos ¿de quién?
de Cristo. Ahí está. Entonces, esto es lo que les vamos a compartir posiblemente esta semana o la próxima para que estén pendientes. Ya tuvimos la reunión del equipo ministerial. Juntos aprobaron este plan y son las cosas nuevas que están en nuestra iglesia. Porque queremos honrar al Señor de la manera más santa posible a la luz de su palabra. Y tenemos que crecer, tenemos que pasar por un proceso. Ahora, si usted no se ubica ahí, pues entonces estás con un problema grande de ubicación. La iglesia tiene que proveer eso, hermanos amados. Dentro de 8 días trabajaremos esta pregunta. ¿Por qué las personas no crecen? Porque creen que no lo necesitan. Pero dentro de 8 días, termino aquí, regáleme 2 minuticos. Ahora, esto nos lleva entonces a unas dinámicas diferentes en nuestra iglesia, amados hermanos. Voy a hacer simplemente un contraste. Y es que el año pasado, cualquier persona que de alguna manera llegaba a la iglesia, levantaba la mano y decía, yo quiero servir, de alguna manera teníamos una plataforma que permitía que los hermanos fueran poco a poco integrándose al servicio, a las clases, a los equipos. Pero hermanos, aunque siempre hubo buenas intenciones, nos tocó vivir situaciones que no fueron las mejores. Y como se lo dije al equipo ministerial, se lo dije a los pastores con los que hablé, a las iglesias donde tuve y en todos mis procesos de capacitación durante el 2025, se los digo a ustedes, yo asumo la responsabilidad. Yo los formé así. Pero también entiendo que esto puede cambiar. Y el principio es muy simple. Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede ser ingeniero mañana sin un proceso de formación? ¿Usted puede llevar una hoja de vida para un cargo de ingeniería sin haber primero pasado por un proceso de formación? Le pregunto, ¿eso se puede? Usted puede aún inclusive ser un conductor sin haber demostrado que usted fue formado, sin haber mostrado su acreditación de que usted va a hacer las cosas bien. Perdóneme, ¿eso pasa? Bueno, y si llegase a pasar, ¿qué resultados trae eso? Terribles. Por esa razón es que vamos a comenzar esta ruta en nuestra iglesia para poder saber dónde estás tú, en qué proceso estás, solamente no para controlar, sino para ayudarte a que tú crezcas en Cristo y seas un discípulo que está yendo ¿a dónde? A Cristo. Y aunque en los años anteriores teníamos algo, no lo teníamos claro. Por esa razón es que ahora el que levante la mano y diga, yo quiero servir, hermano, tienes que pasar por este proceso. Y los que están sirviendo tienen que estar en ese proceso, porque si no, entonces no puedes servir al Señor. Porque servir al Señor es tener que tratar con el otro. Y por esa razón es que se lastiman corazones, se lastiman vidas y hacemos malos procesos en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Esto es una bendición. Rápidamente, ese número 1, ese número 2, la mayoría de ustedes lo han hecho, se llama alfa. Alfa es el punto de partida. Es eso primerito que tenemos que hacer para poder ir en esa ruta. Y vamos a compartirles a ustedes ese paso a paso que un creyente debe dar para ser un discípulo. Porque los creyentes no pueden servir al Señor, los que tienen que servir al Señor son los discípulos, los que agachan la cabeza con humildad y se dejan formar primero
para empezar a dar, porque así es la vida y eso es lo sano. Así que les estaremos compartiendo ese proceso de todo lo que la iglesia ha hecho y ha trabajado, que ha sido durísimo. No recuerdo, supuestamente yo dije que descanso los lunes, pero no recuerdo ya el último lunes que descansé, porque ha sido muchísimo trabajo, aunque algunos crean que el pastor no hace nada, solamente predica y ya. Pero fue muchísimo, ha sido muchísimo, y sigue siendo, porque seguimos construyendo ese paso a paso para poder llegar a cumplir el llamado de ser discípulos. Por esa razón, hermanos, el punto 3 o punto 4 de esa ruta la hemos llamado escuela de discipulado y liderazgo de servicio. Repita conmigo, escuela de discipulado y liderazgo de servicio. Esa escuela comenzará la primera semana de marzo. Todos aquellos que quieran servirle a Dios en esta iglesia, todos aquellos que quieran poner sus manos en algún momento de sus vidas, sea en el diaconado, sea en cualquier ministerio, deben hacer escuela de discipulado. ¿Me está entendiendo? Es lo correcto, es lo sano, es lo que aprendimos que debemos hacer, es lo que hacen las grandes iglesias. Fue lo que aprendimos. Porque es la única manera de poder determinar como iglesia dónde estás, en qué parte del proceso estás. ¿En qué parte del proceso estás? Y antes de hacer la escuela de discipulado, pues tienes que primero cumplir con otros requisitos como alfa, retiro de identidad. Va a empezar un retiro de solamente 2 horas que se llama retiro de inducción doctrinal, que son las doctrinas básicas de la iglesia, y nos hemos dado cuenta que muchos hermanos en nuestra iglesia no tienen claro cosas básicas, pero no es culpa de ustedes, es culpa mía. Porque no he generado esos espacios de actualización doctrinal. ¿En qué creemos los cristianos? ¿Por qué otros creen otras cosas? Así que, hermanos amados, qué tremendo. El llamado es crecer. No los estoy invitando a que hagan parte de una institución, no. Los estoy invitando para que sean discípulos. Un discípulo crece. Un discípulo busca la cruz. La visión bíblica de un discípulo es la cruz. Entonces, primer punto por el cual los hermanos, los cristianos no crecen, porque no saben dónde están. Y la responsabilidad de la iglesia es llevarlo allá. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a orar. Yo le invito para que usted allí donde está cierre sus ojos. Yo le invito para que cierre sus ojos allí donde está. Y traiga a su mente esa pregunta: ¿dónde estás? Los que estuvieron hace 8 días tuvieron que hacerse esa pregunta a la luz de su llamado como padres, como iglesia. Hoy nos hacemos esa pregunta a la luz de la referencia de la cruz, a la luz de ese lugar en el cual nos encontramos como discípulos de Cristo. Ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado. Hermano, hermana, déjame decirte que lo que tú supuestamente crees que has vivido en la iglesia, que has aprendido en la iglesia, estoy totalmente seguro que no vas más allá del 15% o del 10%. El Señor nos sorprende cada año. El Señor nos muestra todo lo que nos falta todavía. ¿Cuánto nos falta conocerte, Señor? ¿Cuánto nos falta? ¿Dónde estás? Esa es la oración y la pregunta que debes responder. No te vayas de este lugar sin responder esa pregunta.
¿Dónde estás como discípulo? ¿Dónde tienes los binoculares puestos? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estás avanzando? ¿Hacia dónde estás moviéndote? ¿Hacia dónde estás creciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí en tu oración, qué especial que puedas ser honesto, honesta con el Señor y decirle: Señor, no sé dónde estoy. Ayúdame. Dame el punto de referencia para saber dónde estoy, Señor. Yo quiero crecer. ¿Será que en tu oración puedes decirle al Señor: yo quiero crecer? Yo quiero seguir siendo transformado, Señor. Quita de mí el orgullo, quita de mí, Señor, todos esos mecanismos de defensa que impiden que pueda avanzar a la cruz. Yo quiero ser un discípulo, Señor. La iglesia en este año 2026 te invita para que seas y aprendas a ser un discípulo. La Biblia lo único que nos enseña es a convertirnos en discípulos de Cristo. La iglesia debe estar llena de discípulos de Cristo. Avancemos juntos, vamos hacia ese hermoso pasaje de Efesios hasta que todos lleguen, hasta que juntos lleguen a la estatura. Aquí vamos, Señor. Y cuando habla de estatura, habla de crecer, habla de crecimiento. Aquí voy, Señor. Aquí voy. Quiero crecer. Quiero que la iglesia me ayude a crecer. Quiero sumergirme en ese programa, en esas estaciones que nos van a llevar a la cruz, al propósito de tu palabra, Señor. Ahí en tu oración dile al Señor: Señor, aquí estoy. Y quiero saber dónde estoy para poder seguirte, Señor. Para poder entenderte. Para poder amarte como tu palabra enseña, Señor. Ese es nuestro anhelo, Dios. Ese es nuestro anhelo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por revelarte a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, y por permitirnos, Señor, seguir avanzando hacia ese llamado, Señor, porque tú nos llamas. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo te invito para que terminemos esta oración con esa pregunta de Pablo en Hechos capítulo 9. Y si no te quieres mover, si no quieres pagar el precio de ser un discípulo, no respondas esa pregunta. Pero aquellos que han sido movidos por el Espíritu Santo a responder esa pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga para ti? El Señor anhela que le conozcas, que crezcas, que le busques. Así como un recién nacido busca la leche de su madre, así el Señor anhela que le busquemos, porque es lo único que va a trascender, es lo único que nos vamos a llevar. Padre, que la bendición del Todopoderoso cobije cada vida y cada familia de los que estamos aquí reunidos. Que la paz de Dios esté en cada corazón, en cada mente de todos los que estamos aquí hoy. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor,
sea una muralla alrededor de cada uno de nosotros. Y que la bendición de pan y de paz esté sobre cada familia y cada vida, Señor, de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.